presenta Claro. Empresarios de Acá se realiza en el Hotel NH Montevideo Columbia. En el programa de hoy vamos a hablar de cómo están midiendo la productividad las empresas uruguayas. Es una pregunta que va a responder John Miles, director de la consultora Modum y coordinador de la Cátedra de Gestión de Alto Desempeño de la Universidad CLAE. ¿Qué temas están en la agenda de las aseguradoras? ¿Cómo viene el desempeño del mercado de seguros en Uruguay? Dos preguntas de varias que nos va a responder Alejandro Beiroj, que es director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA. Todos lo hacemos, esa reacción instintiva para protegernos del sol. Pero, ¿es suficiente? ¿Y si en tus manos estuviera la verdadera solución? Dermagloss, líder en cuidado de la piel, te ofrece alta protección contra los rayos UVA y UVB, hidratación profunda y cuidado para toda la familia. Dermagloss, proteger está en tus manos. Bien, lo anunciamos al comienzo del programa. Tenemos aquí en estudios a John Miles, que es director de la consultora Modum y coordinador de la Cátedra de Gestión de Alto Desempeño de la Universidad del CLAE. Bienvenido. ¿Lo dije bien a su apellido? Sí, lo dijiste bárbaro. Ah, perfecto. Sí. Porque me encanta porque tiene hasta una pronunciación, ¿no? Nota, ¿De origen? Yo soy uruguayo de origen inglés. Mis abuelos son ingleses, eran ingleses ya. Bien. Bien. Y el inglés lo domina, me imagino. Sí, obvio. Obvio. Sí. Bien. Buenísimo. Bueno, un experto en lo que es productividad en las empresas, ¿no? Allí han hecho algunos estudios desde la consultora que usted dirige, a propósito de un tema que los empresarios aquí muchas veces plantean como necesidad de mejora, ¿no? Y a veces uno se pregunta si efectivamente están midiendo la productividad. ¿Usted qué opina? Sí, a ver, yo cuando hablamos de productividad, la productividad uno podría definirla como de qué manera entrego más valor con los mismos recursos, o los recursos utilizados en forma inteligente. Para no decir de qué forma entrego más productos con menos recursos, porque eso no le gusta a los trabajadores, pues dicen, bueno, quieren sacarme más trabajo y para entregar más cosas. Entonces, la productividad es de qué manera logro más valor, entregar más valor utilizando los mismos recursos. Y sin duda la productividad depende de dos grandes factores, uno podría decir. Los factores del contexto, del entorno, que están fuera del dominio del empresario, tipo de cambio que pasa en Argentina, si gana Trump o ahora en Estados Unidos. Y por otro lado están los factores que dependen de lo que hace el empresario, de los factores que dominan. Entonces, cuando uno mira por ahí en la prensa, en los eventos empresariales, en los programas muchas veces de televisión, ¿qué es lo que domina? Uno dice, no, la productividad depende mucho de los factores externos, de lo que yo domino, del tipo de cambio, de la situación en Argentina, de las políticas. Y cuando uno investiga, si bien depende de eso, depende mucho más de lo que hace el empresario, de la gestión, de lo que uno puede llamar de las prácticas que emplea para la gestión. Cuando uno investiga acá en Uruguay, por ejemplo, cerca del 70% de los resultados empresariales dependen de la gestión interna de la empresa, de lo que puede hacer el empresario. Y sin duda, un 30% depende de todos los otros factores externos. Entonces, cuando uno habla de productividad en la empresa y todo lo demás, lo que importa es cómo hago productividad, más que cómo lo mido. Claro. ¿Sí? ¿Cómo la hago? ¿Y cómo la hago? La hago implementando bien la gestión, algunas prácticas de gestión. Y así, por ejemplo, ¿a qué aspectos mejoraría una gestión aplicada, ¿no? O sea, ¿qué problemas hay que solucionar, básicamente? Básicamente, hay que solucionar muchos problemas. Depende de la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, de repente, ¿qué lidera ¿no? en sus análisis la problemática que empeora la productividad en las empresas? A ver, yo lo que diría, ¿cuáles son las prácticas que están más ligadas a mejores resultados? Eso es lo que nosotros investigamos. Investigamos acá en Uruguay a nivel internacional con una serie de investigadores a nivel internacional. Entonces, uno dice, hay algunas prácticas de las empresas que dependen del tipo de empresa que tenga. Si soy una empresa informática, tengo que ser muy bueno en desarrollo de software. Si soy una empresa que se dedica a la medicina, muy bueno en la atención de la salud. Pero hay algunas prácticas que son básicas, que
no dependen de su aplicación del tipo de empresa, ni del sector, ni del país. Por ejemplo, la planificación. Por ejemplo, cómo gestiono los recursos humanos, las competencias de las personas. Por ejemplo, cómo gestiono el clima laboral. Por ejemplo, cómo ligo las recompensas al desempeño. Entonces, todas esas prácticas que no dependen del tipo de empresa, se las puede aplicar una empresa de cualquier tipo de sector, de cualquier tamaño, sea pública, privada, grande, chica, uruguaya, china, ¿no? Ese tipo de prácticas que podemos llamar básicas tienen un impacto muy grande en la productividad. Aquellas empresas que logran implementar bien, ¿no?, una gestión basada en desempeño o ligar el desempeño a los resultados, obtienen muchísimos mejores resultados económicos y no económicos, son mucho más productivas. Entonces, si uno dijera qué es lo que habría que recomendarle a una empresa para que mejore realmente su productividad, que ponga foco en algunas de estas prácticas que uno podría decir básicas o estándares o aplicadas a todas las organizaciones. ¿Y allí podría dar un ejemplo de una recompensa aplicada a la productividad? Sí, sin duda. Por ejemplo, eso acá en Uruguay, cuando uno investiga, en Uruguay tiene un impacto muy grande sobre los resultados que logran las empresas si podemos vincular las recompensas o los reconocimientos que se le dan a las personas al desempeño, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Tanto reconocimiento monetario como no monetario. ¿Qué significa? Muchas empresas del Uruguay, uno habla y conversa y diciendo, no, nosotros a fin de año damos un bono. Y está bárbaro, está buenísimo que a fin de año, si a la empresa le fue bien, dan un bono, ¿no? Y eso está buenísimo. Ahora, eso no tiene ningún impacto en la mejora de los resultados de la empresa. En general, cuando uno mira, no, hay que hacerlo, está bueno, pero es como si fuera un Papá Noel. Yo te doy un regalo. ¿Y en base a qué te lo doy? En base a que a la empresa le fue bien y en base a que a ti no te portaste mal. Entonces, si te portaste mal no te voy a dar nada. Y no está ligado al desempeño. Entonces, eso hay que seguirlo haciendo, pero no tiene nada que ver. La otra, esa es una práctica de ligar la remuneración o dar una remuneración no salarial a la persona, pero que no está ligada al desempeño y en consecuencia no tiene un impacto en los resultados de la empresa. Lo que sí tiene, por ejemplo, es cuando uno dice, bueno, vamos a establecer anualmente algunos objetivos a las personas, ligadas a la estrategia de la organización, que uno la baja, bueno, vamos a establecer unos objetivos personales. Vamos a ver qué es lo que necesita esa persona para lograr esos objetivos, lo voy a apoyar a lograr esos objetivos, vamos a tomar todo, y después yo te voy a recompensar voy a evaluarte y voy a recompensarte en base al logro de los objetivos. Esa práctica, como ves, es compleja porque hay que fijar objetivos, hay que comunicar los objetivos a la persona, saber que lo entendió, darle las competencias para que logre los objetivos y después evaluar si los logró. Eso tiene un impacto muy fuerte sobre los resultados que logra la organización. ¿Y cómo ves, John, en el entramado empresarial uruguayo? Digo, hay empresas que están, digamos, muy afines a estos conceptos, seguramente como no se puede hablar de una generalización, pero cuando usted, por ejemplo, escucha que hay problemas de productividad, usted entiende, y bueno, nos daba cifras, que muchas responden a prácticas, digamos, intraempresa, ¿no? ¿Allí es difícil convencer al empresario de mejorar estas cuestiones? Sí, mira, te voy a poner antes dos ejemplos. Yo te comentaba que nosotros investigamos a nivel internacional. Justo ahora tenemos una investigación con 14 países, donde convencimos a los 14 países de que el Instituto Nacional de Estadística correspondiente a los 14 países coloque una encuesta obligatoria a las empresas ligada a los resultados. Acá con el INE tenemos esa encuesta. O sea, lo que yo puedo decir ahora, o lo que decimos en estos 14 países, nosotros lo decimos, las empresas uruguayas pasa así, porque estoy trabajando sobre una muestra representativa. Entonces, hay un tema que cuando uno mide estas prácticas, la implementación de estas prácticas, de esta que te comentaba de la remuneración, pero otras, gestión de personas, cuando uno la mide, esas sin duda tienen un impacto fuertísimo en los resultados que logran las empresas. Entonces, tenés distintas empresas. El problema es que
cuando uno mire Uruguay y comparamos con otros países, Uruguay estamos muy mal en la implementación de esas empresas, a nivel general y a nivel también por sector. Hay algunos sectores que están peor, o sea, el sector, por ejemplo, de servicios y comercio y servicios en Uruguay está bastante más atrasado en la implementación de estas prácticas, en consecuencia, en competitividad y productividad, que el sector industrial. Igual está atrasado con respecto a, si lo mirís a otros países. ¿Qué falla ahí? Yo creo que hay dos cosas que fallan. Primero, es una cultura en Uruguay que en Uruguay no le damos mucha importancia a la gestión. Él siempre se hizo así, ¿no? No, más que... No es, por ejemplo, te digo, si mañana uno de nosotros se tiene que operar del corazón, ¿qué médico elegimos? Yo, por lo menos, si fuera a mí, me dicen, tenés que operarte del corazón, salgo a buscar al mejor cirujano, al tipo que fue el año pasado los 3 últimos congresos, el que tiene más práctica, el que domina el conocimiento. Yo voy a poner mi vida en las manos de ese cirujano, ¿no? Y yo creo que es una profesión donde uno importa mucho el conocimiento, el saber hacer en la práctica que tiene en la operación del corazón. Vamos a poner un nuevo director en mi empresa, pyme, grande, pequeña, del Estado. ¿A quién elijo? Claro. No respondo, lo digo para... Entonces, no le damos tanta importancia. Uno dice, está, pero al médico yo le dejo mi vida en las manos. Y al director de una organización le dejas la calidad de vida de los clientes, el alimento que le das es inocuo, ¿no? Le dejas la calidad de vida de tus empleados, los salarios, la dignidad de su familia, le dejas el entorno de negocio, o sea, le pones mucho en las manos de un directivo de empresa. Y sin embargo no tenemos... Entonces, ese es un primer tema, ¿no? Vas a los eventos, yo te decía, vas a los eventos. Ayer justo fui uno de la Lideco. Entonces, uno va a los eventos y no está presente la gestión, está presente el tipo de cambios, Argentina, la política, los incentivos que pone el gobierno, pero la persona que hace productividad, no, como que no está. También está difícil reconocer quizás, ¿no? Es mucho más fácil echarle la culpa al otro. Y ese es el otro tema. Cuando uno mide, y esto lo tenemos también medido, cuando vos le preguntas a una persona, ¿cómo gestionas tu empresa? Esto lo tenemos medido. Cuando le preguntas a una persona, ¿cómo gestionas la empresa? Del 1 al 10. Dame una medición de cómo gestionar tu empresa. En Uruguay, en general, la gente se sobrevalora. Entonces, de 1 al 10 me pongo en 8. Yo me pongo en 8. Cuando mido la gestión, por estos instrumentos que te decía, si le mides la gestión más objetiva, el tipo está en 4. O sea, nos sobrevaloramos. O sea, ¿pero eso pasa también en otros países? Eso pasa en otros países, en Uruguay, pasa en todos los países. Bien. Salvo, tenemos esa investigación, salvo en Singapur, que no sé por qué, que le da casi la valoración de las personas es igual. En todos los países se sobrevaloran. Es lo mismo que si yo te pregunto cómo manejas tú el auto. Tú me vas a decir, no soy Schumacher, no soy Superman manejando el auto, pero soy mejor que la media. Claro. Y yo lo respondo lo mismo. O sea, en general tendemos a... Ahora, si nos miden, capaz que no estamos tan bien. O sea, hay una tendencia humana a ponernos un poco. El problema es que los uruguayos, cuando medimos estos, estamos casi igual que los mexicanos son horribles. O sea, se sobrevaloran. Claro. Entonces, cuando uno se sobrevalora, ¿no? Cuando vos decís un empresario uruguayo que está en lugar... si vos decís la gestión medida de las empresas uruguayas está en una escala del 1 al 10, pero no, en un 4,5. Los empresarios se valoran en un 8. O sea, yo me valoro como que gestiono mucho mejor. Entonces, es algo innato capaz del ser humano también, ¿no? Sobrevalorarse, pero no tanto, ¿no? Sobrevalorarse, pero no tanto. Entonces es una exageración. Sí. O sea, sobrevalorarlo es poco. Mucha ¿no? autoestima. Pero cuando me sobrevaloro, y puedo medir, y cuando me mido, entonces yo me sobrevaloro y digo, bueno, ¿por qué no me va tan bien a mi empresa? Si yo estoy tan bien, debe ser Argentina, claro, loco, o debe ser la política, o debe ser el estímulo, o sea, entonces le pongo la carga afuera, no digo, si yo pienso que no me veo enfermo, no voy a tomar medicina, claro. no voy a hacer nada para mejorarme yo mismo. Entonces acá el desafío es decirle, y eso estamos tratando de hacer con unas mediciones de la gestión, de
de los empresarios, mídanse, evalúense, vean dónde están, dónde le aprieta el zapato, dónde están enfermos, porque si yo me doy cuenta de eso, entonces voy a buscar medicina, me voy a capacitar. Ese es un problema que sucede no solo acá en Uruguay. En Uruguay somos medio exagerados, o sea, nos sobrevaloramos, tal vez porque es un país donde tenemos poca competencia en general, estamos sometidos poco a temas de competencia externa, si bien estamos abiertos, pero son pocas las empresas que en general exportan, entonces la mayoría estamos en mercados donde uno siendo más o menos va, pero el problema es que así tenemos el crecimiento del Uruguay, así tenemos yo me quedaría horas hablando con usted, así que lo voy a invitar en otra oportunidad, porque es súper interesante, pero le quiero preguntar, mejorar la productividad, como le planteó usted, ¿mejoraría la competitividad? Sí, a ver, ¿qué es la competitividad? Para decirlo, por lo menos como la entiendo yo y la entiende la academia, es poder vender en un país. Yo soy competitivo cuando puedo vender mis productos en un mercado competitivo, ¿no? O sea, que estoy contra otros. Entonces, la competitividad a largo plazo depende muchísimo de la productividad. A corto plazo no, porque, por ejemplo, yo puedo tener montada muy bien mi empresa y mañana, a corto plazo, me cambia el tipo de cambio de Argentina, como sucedió, de repente Argentina los precios se van para abajo y yo no soy competitivo en Argentina. ¿Por qué? Por un factor que no tiene nada que ver con la productividad, pero es un factor conjuntural, que durará 1, 2, 3 meses, un año. Ahora, en el largo plazo, la competitividad está muy ligada a la productividad. ¿Cuánto puedo hacer yo con los recursos que tengo? Si yo puedo, manejando inteligentemente mi gente, inteligentemente mis máquinas, mis instalaciones, puedo hacer mucho más productos, o sea, soy más productivo, en consecuencia mi costo va a ser más bajo y voy a poder ingresar con mejor calidad y mejor costo en otro país, voy a ser más competitivo. Entonces, en el largo plazo, la competitividad y la productividad es lo mismo. En el corto plazo, la competitividad se ve influenciada por factores así, conjunturales, pero no en el largo plazo. Bien. Entonces, para Uruguay, el desafío que tiene Uruguay, que estamos mal en productividad, por esto y por esta cifra que todos decían, el desafío es cómo mejoro la productividad de las empresas, de lo que hacen las empresas, cómo se gestionan, cómo gestionan el personal, cómo gestionan los procesos, cómo planifican. Por ejemplo, en las pymes, en las pequeñas empresas, el factor que más destaca en la mejora de la productividad es la planificación. Porque uno diría, yo tengo una pyme y el dueño de la pyme está con el agua acá todo el tiempo, ¿no? Porque está que el cheque, que el fulano que me dijo que sacar, estoy con el agua a cuello, no, un poco acá. ¿Qué es lo que distingue una pyme que le va mejor de una que le va bien? Y que el tipo puede sacar la cabeza un poco así por arriba del agua, mira, planifica, bueno, y después se mete de vuelta. O sea, las pymes en Uruguay tienen mejores sistemas de planificación, de análisis del contexto, de poder ver un poco más adelante, igual sometida a todos los otros problemas, le va mucho mejor, tienen mucho mejores resultados que las pymes que están bajas en planificación. Entonces yo no diría, ¿qué factor tenés que recomendarle a las pymes? Mejoren sus sistemas de planificación, mejoren sus sistemas de ver el contexto, de tomar decisiones en base a datos del contexto y integren eso y de lo que ustedes hacen. Bien. A empresas medianas o un poco más grandes, si uno le dijera, ¿qué factor tenés que mejorar acá? Y liguen el incentivo de las personas, de los incentivos, los ascensos, la plata al desempeño. Echen rápido, sáquense de arriba rápido al que tiene mal desempeño. Eso a los uruguayos nos cuesta un Perú. Es polémico, porque además creo que hay un mal ejemplo también, ¿no? de lo que pasa, porque debe haber una diferencia entre lo que pasa en empresa pública y privada, ¿no? Entonces, sí. Cuando uno analiza... Usted me mencionó allí directivo de entes y demás, como para dar un ejemplo bien claro de cómo imaginarnos la respuesta, pero ahí... Claro, ¿cuál es el problema? Si uno dice, hay diferencias, ¿por qué las empresas privadas y las públicas tienen una mala nota? ¿Por qué nos va mal?
En las empresas públicas el factor clave de por qué a las empresas le va mal, públicas, el factor clave es porque por esto del no pueden reconocer en forma diferencial el buen desempeño del mal desempeño. Uno que trabaja muy bien en una empresa pública y pone corazón, recibe exactamente lo mismo que uno que no hace nada. El sistema, o sea, es el sistema que lleva eso. Entonces, en consecuencia, ¿qué pasa? Se nivela. Para empezar, no se puede despedir. No se puede despedir, pero no se puede ni recompensar, ni se puede motivar, ni se... Entonces, es un lío, no solo en Uruguay. Eso pasa en otros lados, en Uruguay está exagerado, pero en todos lados del mundo las empresas públicas tienen un desempeño un poquito más bajo que las empresas privadas y el factor principal es este, que les cuesta diferenciar el buen desempeño del mal desempeño. Bien. En las empresas más públicas, por ejemplo, en las empresas uruguayas, que no son públicas, son las chicas medianas, por ejemplo, las familiares, el factor clave es la dirección. La dirección está en general en manos de una persona cuyo mérito es ser hijo de, primo de, el fundador, no una persona seleccionada. En Uruguay es clarísimo que cuando uno pone como director de una empresa familiar o pequeña o mediana, cuando uno ve que el director es profesional, los resultados son otros. Los resultados son otros. Se ve acá. ¿Y esto no pasa en las empresas familiares de otros países? ¿O en comparación? Pasa también, pasa. Porque las empresas familiares se comparten muchas características, ¿no? Se comparten, sí, pasa. Eso es, pero lo que pasa es que Uruguay tiene un arraigo, ¿no? Tenemos más empresas y tenemos esa gestión que le damos un poquito menos de importancia y a su vez es una cosa sobre la cual podemos actuar. Bien. Por más de que pase en otros lados, acá se puede actuar. Uno podría decir, bueno, ¿cómo mejoro esto? Y bueno, seleccionemos bien o cuando hagamos la selección de la persona que vaya a dirigir la organización, a gestionar la organización familiar o mediana, cuando va creciendo y que va a ser, busquemos profesionalizarla. Bien. Si tengo el hijo que es profesional, vamos arriba, siempre y cuando tenga las competencias, no alcanza título universitario. O sea. Bien, profesionalizar las empresas. Me quedo con eso, yo seguiría hablando, John, pero el tiempo es tirano, como siempre dicen, así que lo invito en otra oportunidad. John Miles, que es director de la consultora Modum y coordinador de la Cátedra de Gestión de Alto Desempeño de la Universidad CLAE. Bueno, un gusto haber conversado y vamos a seguir con estos temas. Muy bien, bueno, muchas gracias. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Presenta Forbis Mazars, auditoría, contabilidad y outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.forbismazars.com/UI. Segundo bloque de empresarios, de acá y como lo anunciábamos, vamos a recibir a Alejandro Beiroj, que es director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Alejandro, bueno, el mercado de aseguradoras, bueno, es muy interesante siempre medir la temperatura de todos los mercados y en este muy particular es interesante saber qué temas están en la agenda de las empresas. Bueno, en el mercado uruguayo existen varios temas que desde la asociación nosotros estamos impulsando. Justamente la pregunta es muy oportuna porque acabamos de elaborar una propuesta para los próximos 5 años que se la hemos hecho llegar y la hemos discutido con los candidatos a presidente y que básicamente giran en torno a 4 o 5 temas. El primer tema, que es el más importante, es el desarrollo del mercado de seguros. El mercado de seguros en Uruguay es un mercado que está claramente subdesarrollado en la comparación regional e internacional. ¿Y eso por qué? Eso porque, a ver, hay varias hipótesis, ¿no? Hay gente que le gusta decir que tenemos poca cultura aseguradora, como hablábamos fuera de línea. Yo diría, en nuestra opinión, esa es un poco como la segunda hipótesis. La hipótesis principal es que el Uruguay
tiene un mercado de seguros desde hace muchos años. De hecho, Audea cumplió 125 años el año pasado. ¡Wow! Sí, es un montón. Lo que Uruguay no ha tenido en ningún momento es lo que en otros países ha existido como estímulos o empujoncitos al sector asegurador. Y con esto quiero decir, ya sea seguros obligatorios, que existen en muchos países, que en Uruguay no existen, o incentivos tributarios a la contratación del seguro. Es otra cosa que en Uruguay tenemos un debe. ¿Eso por qué? Porque los países, en general, las sociedades no nacen con cultura aseguradora, sino que la cultura aseguradora se va creando, se va formando. Los países desarrollados que todos conocemos, donde hay más cultura aseguradora, es porque justamente ha habido un trabajo articulado entre el sector privado y el sector público para generar esa cultura. Y eso es un poco el primer área de trabajo en la que nosotros queremos enfocar. Tenemos una segunda que es importante también, que es la igualdad en las condiciones de competencia en el mercado. ¿Qué pasa allí? Como sabrás, el mercado de seguros uruguayos se desmonopolizó hace 30 años. Y lo único que se mantiene como un monopolio legal es el seguro de accidentes de trabajo que contratan las empresas. Nosotros como asociación abogamos porque exista, por un lado, libertad de contratación en cuanto al seguro de accidentes de trabajo. O sea, nos interesa avanzar con la desmonopolización del mercado, pero también nos interesa marcar que como empresas de seguros tenemos una herramienta menos para competir en el mercado. Ahí lidera el Banco de Seguros del Estado, que es la única propuesta, digamos. Exactamente, exactamente. El Banco de Seguros del Estado tiene el monopolio de accidentes de trabajo, entonces tiene una línea de negocios muy importante con la cual accede a un mercado de empresas y a su vez, obviamente es un negocio que al ser monopólico es bastante lucrativo. Entonces, eso es una herramienta con la que cuenta para competir que el resto de las compañías no cuentan. Entonces, esta es también un área que nos gustaría trabajar para lograr tener un mercado de seguros donde existe una competencia más transparente y más efectiva y que incluso para las empresas, no olvidemos que el seguro de accidentes de trabajo es un componente del costo, de la estructura de costos de las empresas en Uruguay. Obviamente, cuando tenemos un monopolio, ese costo en general es más alto del que sería en competencia. Cosa que la evidencia internacional así lo indica. Luego tenemos, yo diría, dos temas más grandes. Uno es el tema del SOA. Ya hace más de 15 años que tenemos un SOA en Uruguay, lo cual es muy positivo, porque es un esquema que le da protección a las víctimas de accidentes viales. Pero hay campo para mejorar con el tema del SOA, tanto en cuanto a la cobertura en sí, como en cuanto al control del SOA. Claro, la fiscalización. La fiscalización, exacto. Porque básicamente lo que pasa en el Uruguay es que la mayor parte de las motos no tiene SOA y un porcentaje no menor de autos tampoco tiene SOA. Un porcentaje que debe andar en torno al 10% de los autos y más del 50-60% en las motos. ¿Allí qué proponen? ¿Que venga, por ejemplo, con la patente? Nosotros en este momento estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio del Interior, con el Congreso de Intendentes, para que exista un mecanismo de control de cruzamiento de bases de datos entre los autos que están empadronados y los autos que tienen seguro, como forma de que se identifiquen inmediatamente los autos que incumplen con la normativa y que se los pueda sancionar. Bien. Estamos justamente a días de firmar un convenio multipartito que permitiría eso. Eso es lo que nosotros nos interesaría que existiera, porque es una forma de también generar conciencia de que es un seguro que hay que tener, porque lo que sucede es que los que tienen seguro son los que terminan pagando por los que no tienen. Por supuesto, sí. Y bueno, ese es otro de los temas que queremos avanzar. ¿A partir del convenio esto entra en vigencia o hay una serie de pasos después? A partir del convenio, y esto estoy un poco adelantando algo, estoy spoileando algo que se viene, la idea es generar ese cruce de información que te mencionaba y identificar a las personas que están incumpliendo con la normativa y emitir notificaciones de que se está incumpliendo. Bien. Con esa notificación, las personas van a tener un tiempo para regularizar su situación. Durante un tiempo no se va a poner multa,
pero a partir de determinado tiempo de concientización, de educación, ahí sí el sistema va a empezar a aplicar multas que son en definitiva lo que van a hacer que el sistema funcione. ¿Ya para 2025 esto? O... La idea es que para 2025 empiece a funcionar el sistema de multas y que ahora que en 2025, ahora fines de 2024 empieza a estar efectivizado el cruce, que a principios de 2025 se comiencen a hacer las notificaciones y fines de 2025 o 2026 comenzar con el sistema de control de multas, digamos. Bien. Y allí quedan un par de medidas, ¿no? Sí. Que presentaron y que de alguna forma también ilustran en qué están los temas de agenda del mercado, ¿no? Allí, ¿qué nos puede comentar? Hay dos temas más. Uno es el tema del fraude en el seguro. Ajá. Es un tema... El fraude en el seguro es algo que existe... El fraude en el seguro es una figura que existe en todos los países del mundo. A ver, cuéntenos de qué se trata. A ver. ¿Qué pasa? El seguro es un mecanismo donde existe mucha asimetría de información entre las partes. Entonces, se puede prestar justamente para que personas, que pueden ser asegurados, que pueden ser gente que trabaja en el entorno del seguro, cometa fraude. ¿Qué es un fraude? Básicamente un siniestro simulado. En todos los países del mundo existe normativa que les permite a las compañías de seguros intercambiar información sobre fraudes para que los fraudulentos no se paseen de una compañía a la otra y en definitiva perjudiquen al negocio asegurador y a los asegurados. Porque en definitiva todo lo que el fraude se termina pagando por los propios asegurados porque aumenta el precio del seguro. Eso claro. Entonces nosotros estamos procurando que en la próxima legislatura se sancione una ley que permita el intercambio de información entre compañías de seguros sin el consentimiento de la persona, porque el problema que tenemos es que está la ley de protección de datos personales. Entonces, para intercambiar información personal se requeriría por defecto el consentimiento previo, pero justamente lo que existe en todos los países es una excepción a esa regla para el combate al fraude. Ese es otro de los temas ¿Y eso está pasando en Uruguay? Eso está pasando. ¿Sí? Todas las compañías han detectado casos de fraude. ¿Cuánto es del negocio? ¿Qué porcentaje sería, digamos? En el Uruguay es muy difícil de estimarlo porque en realidad, justamente, al no poder intercambiarse información no tenemos una estadística clara. Pero en el mundo siempre se habla que es en el entorno del 10%. Bien. Si fuera del 10%, estamos hablando de varios millones de dólares que circulan a modo de fraude y que no deberían serlo. Entonces, estamos hablando de una cifra importante. Yo hace poco lo vi en una serie, uno de los países que tienen alta tasa de fraude, bueno, usted lo sabrá mejor, es Corea del Sur. ¿No? Y bueno, y justamente la trama versaba, ¿no?, en tratar de captar a esos fraudulentos que hacían todo un negocio por detrás, ¿no? Ya eran cuasi que empresarios del fraude. Y allí una última línea, digamos, de trabajo que plantean. La última línea de trabajo es el tema de los seguros agropecuarios, que como país tenemos un debe en el sentido de que si bien en el Uruguay existe una buena cobertura de los que se llaman los seguros tradicionales, o sea, el seguro de granizo, el seguro de la propiedad, no tenemos una cobertura amplia de los seguros más demandados, que son los seguros que protegen la inversión, seguros de rendimiento o seguros paramétricos. El negocio del seguro agropecuario, el seguro agropecuario en sí, es un seguro muy complejo de administrar, porque primero es de naturaleza catastrófica, y segundo porque existen pronósticos de clima y eso genera cambios en los comportamientos de las personas que están expuestas al riesgo. Entonces sucede muchas veces que cuando el pronóstico es de tipo Niña, por ejemplo, los productores no están interesados en asegurarse por los riesgos que se supone que se van a manifestar de forma menos probable. Entonces, eso de alguna forma altera la ecuación del seguro, porque el seguro justamente es compartir los riesgos entre todos en un lapso de tiempo lo suficientemente grande para que toda esa masa asegurable de alguna forma financie a las personas o a las empresas que tienen siniestros. Entonces, ¿qué pasa? En muchos países del mundo existen sistemas de compensación donde el Estado, por ejemplo, participa, por ejemplo, subsidiando a los productores para que tengan seguro, generando incentivos, como por ejemplo
el hecho de no ofrecer ayudas a los productores que no tengan seguro. Entonces eso justamente genera cultura aseguradora y genera el hecho de que el seguro funcione, que la técnica aseguradora funcione. Entonces ahí también estamos, junto con el Ministerio de Ganadería, también con el Banco de Seguros, tratando de ver de lograr cómo podemos de forma conjunta crear un sistema que asegure de forma más potente a la producción uruguaya. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? De lo que hace al comportamiento hoy de, por ejemplo, los siniestros, ¿no? El mercado de aseguradoras y qué incentivos podrían darse, ¿no? O entienden que podrían darse para ampliar lo que es la cultura del seguro en Uruguay. El diálogo es con Alejandro Beiroj, directivo de AUDEA, que es la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. La exposición continua a los dispositivos digitales y sus pantallas puede afectar la concentración y el lenguaje de los niños. En Districerro buscamos recuperar los espacios analógicos en la vida cotidiana y alejarlos del uso de las pantallas. Por un uso moderado, apagá el celular de tu hijo y fomentá el hábito de la lectura. En otras palabras, dale play a la lectura. Districerro, importador, exportador y distribuidor de libros infantiles y revistas. Por consultas comerciales, comunicarse vía WhatsApp al 098 11 44 55. Incorpora a tus proyectos los sistemas de aluminio Hidro, sistemas residenciales de alto rendimiento y diseño minimal, fachadas vidriadas para edificios corporativos y centros comerciales, y barandas de vidrio estructural que aportan modernidad y seguridad a tu obra. Hidro es parte de Norsk Hydro, una de las 3 empresas de aluminio más grandes del mundo. Moderniza tus proyectos. Pásate a Hidro. La Reserva Natural Salus renovó su propuesta para seguir conectando con la naturaleza. Esta nueva experiencia se presentó en un evento especial que contó con la presencia del ministro de Ambiente, Robert Bouvier, el intendente de La Valleja, Mario García, y la gerente de Marca País, Larisa Perdomo. Los visitantes ya pueden disfrutar de nuevos senderos para toda la familia, áreas de juegos accesibles y un microcine para aprender sobre la biodiversidad. Carle Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy. Para vos que te encanta el orden y tener todo bien planificado, en UTE lanzamos Cuota Fija, una nueva modalidad de pago que se ajusta a vos, para que disfrutes la energía eléctrica todo el año sin oscilaciones en tu factura. Conocé tu propia cuota fija y empezá a pagar lo mismo todos los meses de acuerdo a tu promedio anual. Entrá en el simulador en ute.com.uy, calcula tu cuota fija e informate más sobre las condiciones. UTE, transformando con energía nuestro país. Galaxy AI ya llegó, los smartphones más premium de Samsung para conectarte, crear y jugar. Galaxy S24 serie 5G. Podés traducir llamadas y más con inteligencia artificial. Encontralos en shop.samsung.com/uy. El menú ejecutivo ideal está en Rodelú. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Presenta el siguiente bloque Hotel NH Montevideo Columbia.
Tercer y último bloque de empresarios de acá, y como siempre agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa, y les cuento que pueden descubrir los nuevos lanzamientos de Samsung con Galaxy AI, el S24 FE, los plegables de Galaxy que son el Z Fold 6, que ya salió, y el Flip 6, y la Tab S10, que es la tablet número 10, ya la S10 Ultra, desde una nueva forma de búsqueda, traducción en tiempo real, hasta funciones de cámaras mejoradas y más. El futuro ya llegó y lo tenés en tus manos con Galaxy AI. Pueden conocer más, por supuesto, en shop.samsung.com/UI. Estamos en diálogo con Alejandro Beiroj, que es director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA, hablando de lo que conforman propuestas, ¿no?, para el próximo periodo de gobierno, pero que también reflejan la agenda de temas que preocupan al sector. Allí hablaba, no menor, de establecer ciertos incentivos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del seguro automotor, ¿no? Allí el grado de cumplimiento, ¿cómo lo observan? Bueno, el seguro automotor justamente es un seguro donde existe un nivel de aseguramiento bastante elevado. Todos sabemos que el uruguayo, de las primeras cosas que asegura es el auto. Entonces, justamente, el seguro de automotores es un seguro que, si bien requiere ciertos ajustes con respecto al SOA que veíamos en el bloque anterior, es un seguro donde, digamos, las cosas funcionan bastante bien con las leyes del mercado normales. No así el seguro de vida. A ver. El seguro de vida, yo diría que es la principal área de mejora que tenemos en Uruguay con respecto a los seguros o con respecto a las herramientas de gestión que tienen las familias para los riesgos vinculados a la vida. Yo hoy les decía que en Uruguay estábamos subdesarrollados en temas de seguros. Bueno, ese subdesarrollo en un 75% está explicado por los seguros de vida. O sea, tenemos 75% de subaseguramiento en seguros de vida en comparación con países de la región, en la comparación internacional también. Y uno de los orígenes de ello es que el Uruguay justamente no tiene seguros obligatorios en los seguros de vida. ¿Y por qué debería ser obligatorio? Bueno, nosotros no estamos pugnando por la obligatoriedad. Lo que sí notamos es, de hecho hicimos un análisis, un diagnóstico del mercado, en cuanto que hay un cierto nivel de subaseguramiento en ciertas capas de la sociedad para cubrir los riesgos de fallecimiento de los trabajadores, sobre todo para los primeros meses luego que ocurre una desgracia como estas, y la familia resulta impactada. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de una empresa. Estamos hablando del caso, por ejemplo, de una empresa, un trabajador que fallece. Sí. Lo que existe en muchos países del mundo es seguros obligatorios que le obligan a la empresa a contratar seguros de vida para todos sus empleados, lo que se llama seguros de nóminas. Nosotros lo que tenemos una iniciativa bastante fuerte a nivel de AUDEA de propugnar un seguro de nóminas que no va a ser obligatorio, pero sí que va a ser de amplio acceso para la sociedad y que fue desarrollado, de hecho hemos diseñado un producto que, gracias al diseño colaborativo entre todas las empresas, a la universalidad del producto y al uso de herramientas que existen hoy en día en el Uruguay, podemos tornarlo muy accesible, algo así como el acceso al seguro para la sociedad uruguaya. Porque hoy, para entenderlo, hoy las empresas no tienen obligatoriedad del seguro de vida, sí de un seguro laboral. De accidente de trabajo, que es la responsabilidad civil del empleador por los casos de accidente o fallecimiento de sus empleados. Pero acá estamos hablando de qué pasa si fallece una persona que es trabajadora, qué pasa con su familia. Muchas veces lo que sucede es que hay deudas, hay gastos que se requieren pagar vinculados al fallecimiento, gastos fúnebres, por ejemplo. Muchas veces hay recomposiciones en las actividades que realiza el núcleo familiar, hijos que estudiaban y que tienen que dejar de estudiar porque en la familia hay justamente un problema de ingresos. Lo que nosotros estamos buscando es generar un producto que le genere a una familia esa estabilidad de ingresos a pesar de que
tuvo la... ¿Por cuánto tiempo sería? Lo que estamos pensando es en un pago único, Ajá. que es aproximadamente de $10.000. El cálculo interno que hicimos es que ese monto sirve para dejar indemne o dejar con el mismo nivel de ingresos a una familia de ingresos bajos y medios por 3 meses. Ese es el cálculo que nosotros hicimos y de donde obtuvimos el monto de los $10.000. O sea, hicimos el ejercicio inverso, es decir, bueno, ¿cuánto necesitamos de capital asegurado en un seguro de vida para que una familia de ciertos ingresos tenga el ingreso estabilizado luego de un shock como es el fallecimiento del sustento de la familia? ¿Y esto se propuso a nivel legislativo? Esto va a requerir una ley porque requiere ciertos temas legislativos que le den el marco. Todavía no lo propusimos. Estamos en la etapa ahora justamente de hablar con todos los partidos políticos que están ahora compitiendo en las elecciones. Nosotros hasta ahora lo que hemos hecho es de alguna forma alinear a nuestro regulador que es el Banco Central, la Superintendencia de Servicios Financieros, le dio el visto bueno a este proyecto, y también hemos tenido el visto bueno del Ministerio de Economía actual. Una de las patas importantes de este proyecto es una interfaz con la plataforma del BPS. Ajá. Entonces, nosotros ahora estamos justamente en conversaciones con el BPS para poder operacionalizar la plataforma del BPS. Pero obviamente esto requiere una ley también, y es lo que pretendemos que se discuta y se operacionalice en el próximo periodo. Ahora, Alejandro, allí bueno, es muy buena la idea. Seguramente desde el lado empresarial, bueno, esto me va a subir costos también, ¿no? O sea, yo entiendo que es una, ¿no? ¿Cómo lo ofrecen al empresario? Porque es muy positivo, pero hay un pero. Sin duda, es una excelente pregunta, que de hecho nosotros lo primero que hicimos fue entrevistarnos con todas las cámaras empresariales. No con todas, pero con casi todas. ¿Y qué les dijeron? Y esa fue un poco la primera reacción. O sea, el costo país ya es alto. Y los seguros, también, ¿no? En comparación con la región, ¿cómo venimos? Bueno, no, justamente. Este seguro, para ser concretos, lo que le costaría a un empresario son 120 pesos por empleado por mes. Para que ese empleado tenga un beneficio de que si fallece, su familia cobre $10.000. Claro, pero dicho, lo decimos así y decimos, wow, no es nada, pero en la sumatoria de los costos a las empresas pesa. En realidad, la verdad, y nosotros hicimos los cálculos y es un monto bastante marginal. No, justamente... Igual le comentaron lo mismo que le comenté yo, ¿no? O sea, como para hacer la primera reacción, contrapregunta. Es la primera reacción, porque muchos dijeron, bueno, ¿y por qué no hacen el seguro obligatorio? ¿Y por qué no? Porque en realidad nosotros vemos que tiene un valor tan alto en cuanto al beneficio que el empleador le da a sus empleados, que es algo que va a terminar imponiéndose. Es algo que a la larga el beneficio es tan bueno que los empresarios van a decir, bueno, por este monto estoy dándole a mi plantilla una seguridad que en definitiva terminan teniéndola que dar de todas maneras, porque muchas empresas, sobre todo empresas familiares, cuando fallecen empleados, terminan ayudando a las familias. Ese es un poco el feedback que tuvimos, sobre todo cuando tuvimos reuniones con las cámaras de las empresas más chicas, las MIPYME, las pymes. Ese era un poco el mensaje, en el sentido de, ok, es un costo adicional, pero en definitiva el costo lo terminamos pagando ex post, porque casi todas las empresas, de alguna forma, terminan ayudando a las familias de trabajadores que fallecen. Bien, vamos a estar atentos a este tema y cómo prosigue, ¿no?, esta propuesta. No me quiero despedir de la nota sin saber, ¿no?, un poco cómo viene lo que refiere, ¿no?, a hechos y eventos que surgen, digamos, nuevos. Son los mini cats, del inglés mini catástrofes, ¿no? Por ejemplo, bueno, hace no mucho tiempo en un edificio en Pocitos, creo que explotó una garrafa, hizo un gran siniestro allí para lo que fue el edificio, la zona, las pérdidas.
¿Eso cómo viene arrastrando el mercado de las aseguradoras? Porque bueno, eventos pueden ser eventos climáticos, otro tipo de accidentes. Bueno, justamente tenemos, hay un tema en el mundo asegurador que ha cambiado la realidad respecto del comportamiento de ciertos riesgos. Por ejemplo, los riesgos climáticos, eventos que antes sucedían cada varios años, cada 20 años, cada 50 años, hoy en día suceden todos los años o cada 2 o 3 años. Estamos hablando de turbonadas, estamos hablando de sequía. Sin ir más lejos, en 2023 tuvimos una sequía que fue para el sector asegurador el siniestro más grande en la historia del Uruguay. O sea, el sector asegurador en su conjunto pagó 145 millones de dólares por siniestros en 2023 por la sequía. ¿Al agro? Al agro. Entonces, ¿qué pasa? Los mini-cats, como tú decías, antes un mini-cat, que es una mini-catástrofe, ocurría una vez cada 20 años, una vez cada 10 años, hoy en día ocurren todos los años. En Audea, ¿qué es lo que hemos hecho? Primero que nada, estamos recopilando información. Hace ya 3 años que tenemos lo que se llama un protocolo de eventos catastróficos, que cada vez que hay un evento de estos, me acuerdo que incluso empezó con las inundaciones que hubo en Malvin, no sé si recordás, en enero del 2020 o 21. Me acuerdo. Y ahí fue que dijimos, bueno, tenemos que tener una mejor apreciación de la cantidad de eventos que suceden y cómo el sector asegurador está contribuyendo a reparar los daños de estos eventos. Y ahí lo que vimos es que en algunos riesgos existe poco nivel de aseguramiento. Por ejemplo, en los hogares no están asegurados en su gran mayoría, tenemos un debe ahí. En cuanto a agro, tenemos buena cobertura de algún tipo de riesgos. La sequía, de hecho, si bien se pagaron 140 millones de dólares, no es uno de los riesgos más cubiertos, y aún así se pagó todo eso. La explosión que sucedió, estabas mencionando, yo recuerdo la que hubo en Villa Biarritz, que explotó un edificio casi entero. Eso fue cubierto por el seguro que tenía esa copropiedad, pero no todas las copropiedades tienen el seguro que deben tener. Esa copropiedad justamente tenía un buen seguro para cubrir lo que sucedió, pero eso no sucede en todos los edificios. ¿Y así qué le parece que pasa? Porque puede ser un tema también de costos respecto, yo que sé, a la canasta, porque, a ver, yo sé que puede ser un beneficio, y quienes aseguramos lo pensamos así, no pensamos en que vamos a tener un accidente, sí pensamos en que nos vamos a proteger, pero muchas veces no pensamos para ciertos eventos, ¿no? De la misma forma, también quizás pensando en un tema económico, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo se ajustaría eso? Bueno, es un poco es la gran pregunta, ¿no? Nosotros cuando existen estos eventos, nosotros en el mundo de los seguros le llamamos los 5 minutos de gloria que tenemos, que pagamos siniestros y la gente se torna más consciente del riesgo que tiene y viene a preguntar, bueno, ¿hay seguro para esto? ¿Hay seguro? ¿Qué pasa si a mí me hubiera pasado lo mismo que le pasó a este otro? Claro. Y en realidad la experiencia ha sido muy positiva porque realmente lo que hay básicamente es falta de información. No apreciamos que sea un tema de costos. Es un tema que incluso el Uruguay tiene un nivel de costo de seguro relativamente bajo en la comparativa internacional. O sea que no ¿comparándonos con quién? ¿El mejor, por ejemplo? Con Chile, por ejemplo. Sí, bien. Uno de los países que nos gusta compararnos es con Chile, que tiene un sistema, una estructura económica en algunos aspectos similares, seguridad jurídica, etc. Chile es un buen lugar para compararse, pero incluso Argentina, Brasil, Perú, México, sin nombrar países de la OCDE, digamos, pero claro. Realmente el Uruguay tiene buenos productos de seguros a costos accesibles, pero realmente ocurre lo que hablábamos hoy, falta esa cultura aseguradora que se va creando con diferentes instancias y no se crea de un día para el otro. Por ejemplo, nosotros queremos también impulsar un tema de educación de los seguros en las escuelas, cosa que existe en muchos países del mundo. Se educa en los riesgos desde la escuela. Entonces, es una tarea conjunta entre el sector asegurador,
los poderes públicos, los reguladores, trabajando todos en conjunto para generar esa conciencia aseguradora. ¿Todo esto está planteado? Todo esto está planteado. Bien, vamos a ver qué resultados también surgen, ¿no? ante estas propuestas. Finalmente, ¿hay lugar para más jugadores en el mercado? ¿Para más empresas aseguradoras? ¿O estamos...? A ver, yo entiendo que puede haber lugar. O sea, Uruguay es un país que tiene un buen nivel de competencia en el mercado. Tiene un tema de rentabilidad que no es la mejor rentabilidad de la región, justamente por lo que hablábamos hoy del monopolio de accidentes de trabajo. Eso deprime la rentabilidad del sector. Aún así, Uruguay ha sido capaz de atraer capitales de compañías muy buenas. De hecho, tenemos un mercado muy solvente con grupos aseguradores muy buenos. Te diría que en la región Uruguay es de los países que tienen el mercado más estable. Nunca ha habido un episodio de insolvencia. O sea, que entiendo que sí, que puede haber, y sobre todo para cubrir quizás riesgos nuevos. Por ejemplo, y lo dejo un poco picando al final, pero el negocio de los seguros previsionales, que hoy en día es un negocio que también está en manos del Banco de Seguros, es un monopolio de hecho, podrían existir compañías de seguros regionales interesadas en competir en este segmento. ¿Previsionales que sería ante fallecimiento? No. Previsionales es el segundo nivel, el nivel de capitalización del sistema de ahorro individual. Ah, bien. Cuando la persona se jubila o fallece en actividad o se incapacita en actividad, existe una renta que es percibida por parte de una compañía de seguros. Hoy en día, ese seguro, el seguro de renta vitalicia o el seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, solamente son ofrecidos por el Banco de Seguros del Estado. Las compañías privadas lo ofrecieron durante muchos años, pero se retiraron porque el diseño del sistema tiene ciertos desafíos. Estamos también trabajando, es un trabajo bastante más lento, más difícil. El tema de la seguridad social es un tema que está en el tapete ya hace varios años. Este es un componente del sistema. Estamos también tratando de trabajar para que las compañías de seguros privadas puedan volver al sistema. Como también podrían haber compañías de afuera que tienen el expertise que les puede interesar. Bien, y otro tema también no menor seguramente está en la agenda y no lo quiero robar más tiempo, es los ciberataques, ¿no? Protegerse, ¿no? ¿Las empresas uruguayas están pensando en seguros ante ciberataques? Las empresas uruguayas, algunas sí, acá lo mismo. En Uruguay, a nivel empresarial también, tenemos poca cultura aseguradora. En general, lo que los empresarios o lo que las empresas protegen en primera instancia y casi exclusivamente es el patrimonio, seguro de incendio, por los bienes, y no se piensa tanto en, por ejemplo, lo que se llama la pérdida de beneficios, o sea, el daño que puede tener a futuro una pérdida en el patrimonio puede inmovilizar una empresa por varios meses y la empresa deja de tener beneficios por esos meses. Eso las compañías de seguros también lo cubre, se llama la cobertura de pérdida de beneficios. El mismo comentario de falta de cultura existe respecto de los seguros que cubren los episodios de ciberseguridad, digamos. Sí existen esos productos, son nuevos, hay diferente tipo de coberturas ahí de lo que cubre. Pero efectivamente existen y las compañías que tienen más cultura aseguradora ya lo han contratado, ya se han pagado, de hecho, siniestros por este tipo de cobertura. Bien, bueno, qué interesante la charla con Alejandro Beiroj, que es director ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras, AUDEA. Bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y lo espero en otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes y con mucho gusto. Para el mercado de las aseguradoras en Uruguay existen algunas posibilidades de seguir creciendo y de mejorar las contrapartidas que se le brindan a los clientes. También hablamos en el programa de hoy sobre la productividad en las empresas y una mejora en la gestión interna mejoraría mucho más el resultado final de las empresas y, por supuesto, como contrapartida y a largo plazo, la competitividad. De todos estos temas hablamos en el programa de hoy y los espero como siempre. Próximo viernes, 21 horas, por la pantalla de NSTV y nuestro canal en YouTube con los temas que importan en la voz de los empresarios.
El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería.